La compra de los supertucanos y un proyecto de ley para el derribo de aviones dentro del territorio dominicano acapararon titulares durante el 2008. El proyecto, que pasó en primera lectura en la Cámara de Diputados, autorizaría el derribo de naves y el hundimiento de embarcaciones sospechosas de traficar con drogas, lo que provocó serias preocupaciones para el gobierno estadounidense. En ese marco, a principios del 2008, mediante un cable denominado como confidencial, el embajador Robert Fanning expresa que la legislación establece una intensificación en el uso de fuerza y propone reglas de combate para las Fuerzas Armadas Dominicanas. El documento señala que aunque el gobierno dominicano tiene poca o ninguna capacidad independiente para llevar a cabo un derribo, sí está en proceso de adquirir radares de tierra de intercepción y una cantidad de aviones supertucanos con sistemas avanzados y capacidad de derribo. Aún con estos avances, los dominicanos seguirían dependiendo de los datos que recogen los radares de Estados Unidos sobre el horizonte y que son distribuidos a través del sistema de intercambio de información de naciones cooperadoras cuando planifiquen ejecutar intercepciones aéreas. Fanning, dice la transcripción, le expresó claramente a Fernández que de aprobarse la legislación en el Senado y convertirse en ley, el gobierno norteamericano se verá obligado a dejar de suministrar información de inteligencia a través del sistema de intercambio de información y además se vería forzado a considerar ponerle fin a cualquier otra ayuda militar estadounidense que pudiera ser usada para apoyar el programa de derribo, una ayuda que por lo demás apoyaría los esfuerzos contra el narcotráfico en República Dominicana. Esta amenaza, que salió a la luz pública, fue calificada como una intromisión, un atentado a la soberanía y como un chantaje. Desde Curazao, los radares americanos ven las trazas de los aviones que salen de Venezuela y de Colombia con drogas y lo informan al gobierno dominicano. El gobierno dominicano saca sus aviones para interceptarlos. Si no le dan esa información, como en la República Dominicana no hay radares de esa envergadura, de ese alcance, pues los tucanos estarían ciegos. De hecho, los radares dominicanos son de muy poco alcance. Y si no se cuenta con esa información, esos trazos que dan los americanos, pues no hay forma de saber cuándo viene un avión o no. Cuando Fernández cuestionó el vínculo de la ayuda del gobierno norteamericano con la aprobación de la legislación de derribo, el encargado de negocios de la embajada explicó el problema que hemos tenido en el pasado con estas leyes, dando el ejemplo del derribo por error de los misioneros en Perú. El encargado de negocios sugirió que el gobierno norteamericano no objetaría una ley que sencillamente forzara a que un avión aterrice o perseguir un avión fuera del espacio aéreo dominicano, pero reiteró que una ley autorizando la destrucción de un avión en pleno vuelo sería inaceptable. En los 10 años de Balaguer, un avión que venía desde Colombia fue perseguido por aviones de guerra dominicanos y fue tumbado en la zona de Montecristi y tenía drogas. Pero ¿qué sucedió? Que con financiamiento de la CIA, un avión en Perú tumbó a una pequeña avioneta en que iban unos misioneros protestantes y murieron. Eso armó un escándalo tan grande en los Estados Unidos, un país donde hay tanta gente religiosa, sobre todo los congresistas, que no sé si se pasó una ley o se adoptó una política, pero desde entonces los Estados Unidos decidieron que no darían ninguna información de inteligencia a un país que se dedique a tumbar aviones en el aire. Y esa es la razón que le están diciendo eso a Leonor Fernández. Fernández, dice la transcripción, nos dio a entender su apoyo a una ley que no llegue a autorizar un derribo de un avión e insinuó que el proyecto de ley permanecería enterrado en los comités durante algún tiempo, posiblemente pasadas las elecciones presidenciales de mayo del 2008. 10 meses más tarde, otro cable confidencial dice que el embajador pidió la opinión del presidente sobre las perspectivas de una aprobación de la legislación pendiente en el Congreso. El presidente, según el documento, respondió que depende de la posición de Estados Unidos. Si hay mucho apoyo hacia la ley aquí, dijo Fernández, esta será aprobada. Sin embargo, si para ustedes resulta un problema, entonces yo puedo influir en la situación y bloquear el proyecto de ley.
No quiero que esto sea un irritante en nuestras relaciones. Y efectivamente, Leonel Fernández ha logrado, eso es el año 2008, estamos en el 2011, que eso no se convirtiese en ley. Creo que era una iniciativa de Pelegrín Castillo, si no me equivoco. Y entonces eso no se ha convertido en ley porque pondría ciego a los aviones dominicanos si los Estados Unidos no dan esa información. Entonces uno se hace la pregunta, ¿para qué sirven los tucanos? Si no pueden derribar, ¿qué es lo que pueden hacer? Ir al lado de un avión, amenazarlo, identificarlo, pero si se sabe que no lo pueden tumbar, es una gran ventaja para los narcotraficantes. Los sonados y controversiales pagareces de la Sondland, que llegaron hasta la Suprema, también fueron parte de los temas tratados en el cable de enero. Según la transcripción, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, llegó a la reunión específicamente para hablarle al embajador sobre la revisión del acuerdo stand-by de República Dominicana por parte de la Junta Ejecutiva y que estaba programado para el 18 de enero. El gobernador expresó su preocupación de que Estados Unidos estaba demorando estudiar la octava y final revisión. Señaló que República Dominicana había completado los requisitos del programa del FMI y que esto era un éxito ejemplar. En cuanto al incumplimiento de las obligaciones con el FMI, también conocido como el caso Sondland, Albizu dijo que el pagarés que vence esta semana había sido pagado y que el gobierno dominicano había tomado acción para resolver el problema. Según el documento, él pidió al embajador que interviniera con la oficina del director ejecutivo en Estados Unidos para pedirles que apoyaran la exención de pago. Albizu dijo que viajaría a Washington para reunirse con el subdirector del Tesoro, Brian O'Neill, para conversar sobre este tema. El embajador instó al gobernador del Banco Central a que también se reuniera con otros miembros del FMI, quienes tenían inquietudes similares. A diferencia del actual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el del 2008 establecía, como lo establecían muchos otros acuerdos en muchos otros países, un tope al endeudamiento dominicano, una cifra X que no podía aumentar de ahí. Entonces, esos pagareces que firmó el gobierno dominicano a la Sondland, por cierto sin ir al Congreso, y constituyen parte de la deuda, violaban por su monto ese tope. Esos pagareces hechos a la Sondland lo descontó en bancos de primer orden en los Estados Unidos y los bancos estaban presentando esos pagareces y el Estado Dominicano no lo había pagado. Entonces el Estado Dominicano no cumplía con el pago de su deuda externa en el caso específico de esos pagareces. Y esas dos cosas constituían una preocupación en el Fondo Monetario, una violación del acuerdo, y lo que se está tratando en este caso es de tratar de influir sobre el director ejecutivo americano en el Fondo Monetario para que él y sus otros colegas dejen pasar esa violación. La transcripción dice que durante una llamada telefónica a Fernández para darle seguimiento al tema, el embajador urgió al gobierno dominicano a que sea lo más comunicativo y transparente posible en la reunión con el Departamento del Tesoro en relación al caso de la Sondland. El embajador añadió que República Dominicana necesitaría suministrar información adicional sobre cómo serían cubiertos los pagareces para poder responder a las inquietudes de la Junta del FMI. Esos pagareces se hicieron de una forma totalmente oculta. Es casi seguro que ni siquiera el gobernador del Banco Central sabía de su existencia. Entonces, lo que está pidiendo el embajador americano es que digan cuántos pagareces son, con qué se van a pagar, porque no hay en el presupuesto para pagar eso. Están en manos de bancos ya. El aspecto legal, que nunca fue al Congreso. Es decir, fue un problema extremadamente serio la zona, violando todas las cosas de transparencia, más la sobrevaluación de las obras, porque construyeron cosas sobrevaluadas como los edificios de la UAS, los parqueos de la UAS y todo eso. Así fue una operación terriblemente mala, y es lamentable que el presidente Fernández, en una comparecencia en televisión un domingo por la noche, más o menos en esa fecha, justificó la operación. Él mismo, no puso a subalternos a justificar, él mismo la justificó. En el comentario final, el cable dice que aunque la posposición de la revisión por parte de la Junta Ejecutiva del FMI se comentó en la prensa como un problema técnico, Fernández estaba claramente preocupado con lo sucedido y le pidió al embajador que le diera seguimiento al asunto con él personalmente y no con el gobernador del Banco Central. Bueno, porque era ya un problema político. El acuerdo con el fondo, su aprobación en Washington se había diferido en lo que se resolvía este asunto de unos pagareces vencidos
y que el gobierno dominicano no honraba.